Buenos días a todos los que me escuchan. Yo soy Erendira Villanueva, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la UNADEM. En este caso, estamos en la actividad 3 de evidencia de aprendizaje de la materia de salud pública y epidemiología con el tema medidas de prevención. Abordaremos el tema de enfermedad renal crónica. Comenzamos. Empecemos con la introducción. Globalmente afecta a 1 de cada 10 adultos la enfermedad renal crónica. Su naturaleza sintomática provoca diagnósticos tardíos con alto impacto económico, social y necesidad de tratamiento sustitutivo. Vamos a hacer un análisis del proceso salud-enfermedad mediante la tríada ecológica, causalidad, cadena epidemiológica y niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. Vamos a comprender la evolución de la enfermedad renal crónica para identificar momentos clave de intervención que modifiquen su curso. Intervención fundamental en el ámbito clínico y comunitario de la nutrición para reducir factores de riesgo, controlar comorbilidades y retrasar la progresión de la enfermedad para evitar la diálisis. Vamos a ilustrar el proceso salud-enfermedad de la enfermedad renal crónica. Este es un proceso dinámico, no es una sola cosa, no es una sola persona, no es una sola característica, son varias. Y progresivo, no es en un mes, 2 meses, incluso los cambios cada año no son rápidos, son muy lentos y influye principalmente por factores del paciente y factores del entorno. Los principales son diabetes, hipertensión, obesidad, alimentación inadecuada. La enfermedad renal crónica suele avanzar despacito y generalmente es asintomática, por eso es tan grave porque se detecta solamente en fases avanzadas. ¿Cuáles son los factores que intervienen? Biológicos, como la edad, la genética y las enfermedades previas. Psicológicos, si el paciente tiene estrés, ansiedad y se adhiere o no al tratamiento. Sociales, como su economía, su educación, porque si no sabe, pues no va a tener el conocimiento para hacer las cosas. Si el paciente tiene una exposición a sustancias por su trabajo, por su forma de vida, el estilo de vida en su alimentación, actividad física, consumo de tabaco o alcohol. La enfermedad renal crónica es una interacción prolongada de múltiples factores, por lo que su prevención requiere actuar sobre los factores de riesgo modificables y de preferencia de forma temprana. Ahora veremos la triada ecológica. Agente. El principal factor es el daño progresivo de los vasos sanguíneos y glomérulos renales, asociado principalmente con presión alta, diabetes, nefrotoxinas, agentes inmunológicos y obstructivos. Estas son las causas. Y después viene el huésped, que es una persona susceptible, con carga genética, depende de su edad, de su sexo, las comorbilidades, el estado nutricional y sus hábitos. Y el ambiente. Alimentación poco saludable, sedentarismo, contaminación y limitado acceso a los servicios de salud. Cuando interactúan estos tres, hacen favorable todo para que se desencadene el daño renal. En esta diapositiva explicamos la causalidad. Los factores causales son aquellas enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, síndrome metabólico, dislipidemia, etcétera, que aumentan el daño de los vasos sanguíneos. Nefrotoxinas como los AINES, que es diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, constantes yodados para cuando te hacen estudios, antibióticos y metales pesados también son factores que lo causan. Daño renal estructural como las glomerulopatías, autoinmunidad e hidronefrosis por cálculos o próstata grande. Entorno y trabajo, calor extremo, deshidratación crónica y agroquímicos, y la dieta, como el exceso de sodio y proteína animal, bajo consumo de frutas y verduras. Y los factores de riesgo que tenemos modificables, no modificables y sociales, que los veremos más adelante. Historia natural de la enfermedad. Aquí tenemos el periodo prepatogénico. Esta es la etapa previa en la lesión renal. Aquí solo existen los factores de riesgo del huésped, pero no hay ningún daño. En este periodo estamos todos. El periodo patogénico. Ahí ya inicia el daño estructural. No se ve, hay una hiperfiltración, microalbuminuria y leve daño de la tasa de filtración glomerular. El paciente no tiene síntomas, pero es detectable por laboratorios y generalmente es estadios 1 y 2. El subclínico es una fase igual asintomática, nadie se ha dado cuenta, dura muchos años y hay los exámenes de laboratorio, creatinina, la tasa de filtración, albúmina, creatinina, muestran alteraciones. Su detección permite frenar el estadio. Aquí estamos en el número 3. En el clínico, pues ya el paciente ya se ve con sus síntomas, fatiga, náusea, edema, generalmente de la cara, presión muy alta que no se controla, insuficiencia urinaria. Es en la etapa 5, en la etapa terminal. Aquí prácticamente ya requiere diálisis o trasplante para sobrevivir. Ya estamos en el estadio 4 o 5. Estrategias de prevención. Aquí tenemos la primaria, que son promoción de hábitos saludables, el peso, ejercicio, la dieta, control de factores de riesgo como diabetes, presión alta, fumar, algunos fármacos. En la secundaria hay que tener una detección temprana en grupos de riesgo mediante estudios de laboratorio, control metabólico,
de la presión y ajuste de proteínas si es necesario. En la prevención terciaria ya está la enfermedad y hay que manejar o evitar las complicaciones y el avance de la enfermedad con nutrición especializada, controlando el fósforo, el potasio, las proteínas, el tratamiento de la anemia, soporte psicológico y preparación para diálisis o trasplante. ¿Cómo y dónde es posible intervenir? En la fuente u origen del riesgo. Por ejemplo, en las enfermedades metabólicas crónicas, diabetes, hipertensión, ahí podemos intervenir. Exposición ambiental, ocupación, como el calor, los agroquímicos y hábitos alimenticios inadecuados. También podemos intervenir en el mecanismo de exposición. Exposición sostenida y acumulativa en el tiempo, e hiperglucemia, hipertensión, deshidratación, nefrotóxicos, en lugar de un contagio puntual. Un huésped susceptible. Individuos con predisposición genética, comorbilidades o condiciones socioeconómicas que limitan el acceso a controles de salud, ahí podemos intervenir. También en puntos de intervención con el control metabólico, interrumpir el mecanismo de exposición como en la diabetes o en la presión alta. Tamizaje en población de riesgo, detecta el daño en fase subclínica. Y educación nutricional y ocupacional, modifica la fuente o el ambiente antes de que el daño sea instalable. Factores de riesgo. Tenemos modificables y no modificables. Modificables son aquellos en los que podemos interferir, por ejemplo, diabetes e hipertensión controlada, dislipidemia, también el ácido úrico, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, dieta alta en sodio, uso crónico de medicamentos tipo AINES como el diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, algunos antibióticos, medios de contraste para hacer estudios, consumo excesivo de alcohol. Los no modificables son en los que no podemos interferir, por ejemplo, si tiene más de 60 años, en el sexo. En los hombres es más lesiva la enfermedad y en las mujeres es más frecuente. Antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, si son afroamericanos o hispanos, ya tienen puntos ganados, bajo peso al nacer o hipoplasia renal, enfermedad poliquística, etc. ¿Cuál es la importancia epidemiológica? Gran parte de la carga de enfermedad renal crónica es prevenible con el control de los factores de riesgo. Se puede evitar o retrasar significativamente la aparición y progresión de la enfermedad. Por eso es tan importante toda esta información. Conclusiones. Es de origen multifactorial. La enfermedad renal crónica resulta de la interacción entre la alimentación, estilo de vida, comorbilidades y el contexto socioambiental de las personas. Papel clave de la nutrición. Es determinante en todas las etapas, desde la prevención en la que estamos todos, antes de los síntomas, hasta el manejo de la terapia de sustitución renal, que puede llevar al paciente a un desenlace pronto. Niveles de atención nutricional. En la primaria tenemos promoción de hábitos saludables y educación alimentaria. En la secundaria, ajustes dietéticos en pacientes de alto riesgo. Y en la terciaria ya son planes personalizados con control de sodio, potasio, fósforo y proteínas, que es muy importante. Impacto. Permite la intervención temprana y el trabajo multidisciplinario para reducir las complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente. Estamos en todos los puntos de esta historia natural de la enfermedad. Bibliografía para su consulta. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.